Una vez ingresado al enlace correspondiente, vamos a encontrarnos con el simulador de variación de la presión con la altura. Acá con este botón podemos variar la altura y se observa ya la variación de la presión en el barómetro. Acá variamos en la vertical y acá en la horizontal. En la horizontal fíjense que no cambia la presión. Bueno, primeramente vamos a ver la escala acá de la altura entre 0 y 200. Fíjense acá la mitad es 100 y cada rayita entonces cuánto equivale. De 100 acá va 200, 300, 400 porque nos pide la guía de 100 en 100. La escala del barómetro acá de 800 pasa a 850, sería acá la mitad, 825. Y entre 800 y 825 hay 10 divisiones. Significa que cada rayita es 2,5 milibar. Para tener en cuenta, cada rayita es 2,5 milibar. Bueno, ¿qué nos dice la guía? Para variar la presión de 100 en 100. O sea, colocamos la altura, ahí está en 100 y observamos cuánto marca la presión. La presión marca, fíjense que no llega a 1000. Sería 1000 menos 2.5, 9975 sería acá la presión. Anotamos dónde llevamos eso en nuestra tabla. Para la altura de 100 metros anotamos la presión que está en milibar. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que variar la altura a 200 metros. Llevamos esto a 200, registramos cuánto marca la presión para 200. Y así sucesivamente hasta tener 6 mediciones de altura, 6 mediciones de presión, porque nos pide hasta 600 metros. Hasta 600 metros. Entonces, con esto variamos la altura, observamos la presión en el barómetro, registramos esos valores. Una vez teniendo la altura y la presión, ¿qué hacemos? Realizamos los cálculos correspondientes. La ecuación de la presión es densidad o gravedad por altura. En este caso va a ser la densidad del aire. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar presión versus altura. Fíjense, presión en el eje Y y altura en el eje X. Entonces la pendiente, esa recta que va a representar, la pendiente de esa recta va a representar la densidad del aire por la aceleración de la gravedad. ¿Qué vamos a determinar de la gráfica de presión en función de altura? Vamos a determinar la pendiente de esa recta por método de mínimos cuadrados, que es la sumatoria de todas las x sub y por y sub y sobre sumatoria de todas las x sub y al cuadrado. Y para eso ya está preparado nuestra tabla. Fíjese el numerador x por y, sumatoria de todas las x por y. X, ¿qué es? X es la altura y es la presión. Entonces acá nos pide presión por altura. Acá deben colocar la unidad de medida. La primera presión por la primera altura se registra acá ese valor. La segunda presión por la segunda altura se registra ese valor. Y así sucesivamente. Y la sumatoria de toda esta columna es el numerador de nuestra ecuación. Y el denominador es sumatoria de todas las x sub y al cuadrado. ¿Qué representa x? La altura. Entonces necesitamos una ecuación de una columna de altura al cuadrado. La primera altura al cuadrado, la segunda altura al cuadrado, la tercera altura al cuadrado y la suma de toda esta columna que representa el denominador de nuestra ecuación. Y acá podemos tener ya la pendiente. ¿Y qué representa la pendiente? Dijimos que es la densidad del aire por la aceleración de la gravedad del lugar. Despejando, entonces de acá va a ser densidad del aire, va a ser la pendiente sobre la aceleración de la gravedad del lugar, que vamos a utilizar 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esa forma podemos tener ya la densidad del aire. La densidad del aire. Para la gráfica, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dejar en función a puntos, no, o sea, en dispersión. Presión versus altura, dejar solamente en dispersión. Luego, para análisis de resultados, hay 3 preguntas que deben hacer. Luego completar con una conclusión